Terra. Traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada. Me da pánico. Me da pánico que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel, en una marcha de Ni Una Menos. Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores. Pánico. No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir, porque eso es idílico, o sea, no va a pasar, sería muy naive de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y estos 6 violadores. Así le escuchan a Lali Espósito. Bienvenidos a todos a El Show del Problema. Bienvenido a todo el equipo. ¿Cómo les va? Buen día. Eso lo acaba de subir Lali hace un ratito. Tiene que ver con el tema que está hablando el país entero en este momento con este término que de verdad dan náuseas. Lo menos que da, desahogo sexual. Hay un montón de mujeres desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento, desde donde lo veas, que se están expresando, hombres y mujeres en la República Argentina, por esta expresión de un fiscal con una causa, lo que ha pasado en Chubut, después de la determinación de una violación en manada. Llamar desahogo sexual. Primero quiero arrancar un poco con las caras de ustedes y verlas, a ustedes como mujeres, sabiendo lo que pasa con todo el movimiento Ni Una Menos, escuchar, leer o prestar atención sobre una situación así. A ver si buen día. No, Nico, buen día. A mí me viene como esto que también llaman en la justicia crimen pasional, ¿viste? A los femicidios. Entonces es como, ahora relaciono violación con desahogo sexual. Me parece que no va por ahí, me parece que es como que se nos cagan de risa en la cara. Es obvio que acá hay gente involucrada del poder y que han puesto plata, porque no me queda otra cosa que pensar. Bueno, aparentemente hay un acuerdo, un juicio abreviado, hay un acuerdo entre el fiscal, entre los acusados, y ahora, ¿y a la víctima quién la protege? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Quién Nadie. la protege? Nadie. Queda ahí como a la buena de... Los hijos de empresarios, como algunos de estos 6 violadores, no te protege nadie. Y esto nos sirve para... a mí me pasa que he escuchado que evolucionamos en estos temas y no evolucionamos nada. Le caga la vida a la chica. La chica justicia, le cagó la vida. A ver, pero ustedes como mujeres piensan que hay una justicia machista. No es justicia. La No hay justicia, justicia, ok. la justicia es floja para todo, pero en esto que debería ser más ruda. Parecería machista igual. Esta resolución es totalmente machista y aparte invisibiliza a la víctima que tiene voz, que denunció y la pone en un lugar de nuevo horrible. ¿Entendés? Miren, hoy con la producción intentamos contactar un montón de gente en Chubut para meternos con este tema, porque de verdad que es un tema que ha revolucionado a la provincia y ha revolucionado a la Argentina, porque no es un caso más y se van a enterar por qué. ¿Ustedes quieren saber por qué el fiscal dijo desahogo sexual? ¿Ustedes quieren saber cuál es la fundamentación? La van a escuchar acá. A mí me encantaría saberlo, pero en realidad hablo desde la sensación que uno tiene como espectador, porque uno empieza a ver esto y es espectador de esta historia aterradora. La primera gran pregunta que me surge en la cabeza es ¿cuán importante debe ser el arreglo que puede llegar a tener un fiscal para exponerse a que todo un país repudie tus acciones? Porque no hay fisura en lo que hizo, es repudiable 100%, no hay forma de sostenerlo y además denota un nivel de machismo instalado en la justicia que no solamente preocupa a la víctima, sino a los que no son víctimas también. Por eso también nos toca a todos de cerca. A todos nos toca esta situación, porque esto le puede pasar a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier víctima en esta situación. Por eso Lali creo que encabeza todo un movimiento expresándose en las redes sociales así, hablando de una hija que aún no tiene. O sea, imagínense lo que es el concepto. Quiero hablar con José Grazzini. José es el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut. Primero, muchas gracias por recibirnos, José. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué va a pasar con este fiscal? Porque sé que hay pedido de juicio político hacia él por estas expresiones. Bueno, fundamentalmente, vos sabés que los gobiernos no acostumbran a meterse en el tipo de resoluciones o de fallos judiciales, pero nos sorprendió la resolución y el pedido fundamentalmente de juicio abreviado para este tipo de delitos, cuando todos sabemos que los juicios abreviados son para causas de menor cuantía y para resolución de conflictos cuando hay algún interés económico para poder resolver rápidamente.
José, de causa. ahora nos vamos a meter un poco en la mecánica de por qué un juicio abreviado, qué significa. Yo primero quiero agarrar el término principal. Si yo te lo pregunto a vos como periodista, te digo, José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es el desahogo sexual? Bueno, yo creo que hay una mala utilización del lenguaje jurídico y creo que más allá de que en los códigos penales y procesales la utilización de algunos términos han quedado fuera de nuestros tiempos y tiene que ver, como decían algunos de estos panelistas, con el tema patriarcal de la justicia en algunos tiempos. Creo que la modificación y la adaptación de ese tipo de lenguaje vuelve a revictimizar a la víctima y el Estado no puede permitir que esto suceda, ¿no? Okay. José, te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus miradas en relación al desempeño que este fiscal había tenido antes de esta causa? O sea, ¿es un fiscal que desde tu trabajo está observado, tuvo algún tipo de irregularidades, ya cometió algún tipo de decisión que lo hizo estar bajo la lupa? Porque digo, supongo que alguien que hace esto en un juicio de estas características no es la primera vez que derrapa. Bueno, sí, los antecedentes que tiene, fue partícipe de una denuncia en cuanto a las escuchas del pueblo mapuche en nuestra cordillera, fue absuelto de esa y en este momento un alto funcionario de nuestro gobierno ha hecho una denuncia ante el organismo que corresponde, que es el Consejo de la Magistratura, para pedir la destitución de dicho fiscal. José, ¿por qué hay tanto miedo de hablar en Chubut? Digo, tratás de hablar con periodistas, tratás de hablar con gente, con testimonios. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Hijos de quién son estos chicos? No, verdaderamente la gente no creo que tenga miedo. Es un tema que ya ha tenido relevancia nacional cuando empezó la denuncia. Lo que la sociedad o los sectores de la ONG respetan es la decisión de que haya un acuerdo entre partes a través de lo que sería el juicio abreviado, pero lo que no puede permitir, Nico, el Estado es que para algunos tipos de delitos se utilice este sistema de juicio abreviado porque siempre estaría favoreciendo a aquellos más que tienen en la resolución de diferentes tipos de delitos. Disculpe, yo no entiendo mucho lo que es el juicio abreviado. Lo que entiendo es que el fiscal presenta esto y el juez ordena que estos pibes, se le puede decir pibes, estén en libertad. O sea que el juez avala lo que está diciendo este fiscal. Aparte el juicio abreviado tiene 3 años de pena. No, para que haya un juicio abreviado, las partes, tanto la parte acusatoria como la parte de la víctima, tienen que estar de acuerdo para que se lleve adelante el juicio abreviado. O sea, las dos partes actoras, tanto la defensa como el que acusa, que tienen que estar de acuerdo para que se lleve adelante el juicio abreviado. ¿Pero juicio abreviado no tiene 3 años de pena y siguen en libertad? Más allá de la pena, te vuelvo a repetir, las dos partes tienen que estar de acuerdo porque si no, no podría haber juicio abreviado. Por eso es lo que nosotros decimos, que lo que está mal utilizada la figura del juicio abreviado. Bueno, José, ahí quería preguntarte algo, se los pregunté a las chicas recién si sentían que había una justicia machista. Vos recién decías que esto tiene que ver con quizá una formación hasta patriarcal, lo dijiste recién de otra manera, pero quiero preguntarte, si no hay justicia en estos casos que son tan resonantes, tan impactantes, tan lastimosos para una víctima, ¿qué le tengo que decir a Silvina, a Cintia, a Micaela o a todas las mujeres que están acá, a mis productoras? Digo, si no hay justicia, ¿las mujeres en la República Argentina tienen que vivir con miedo de que en estos casos, si les pasa algo así, la gente salga impune? Es que nadie va a salir a hablar con este caso. A ver, ¿qué respuesta le damos a la sociedad? Bueno, rápidamente todo tiene que actuar, debemos repudiar, debemos investigar y este tipo de resoluciones no pueden suceder bajo ningún Estado de Derecho. Vuelvo a decir, la figura de juicio abreviado es una buena herramienta para resolución de conflicto, pero no para este tipo de delitos. ¿Lo puedo poner claro para que todos lo entendamos? Si yo dijera, voy ahora y le robo un reloj a mi productor, entonces tengo todo un proceso, no sé, me hace una denuncia, una investigación o algo un poquito más grave. Le robo un auto a un productor, se me investiga, lo que sea. Para un caso así, de un tipo de robo, podría entrar un juicio abreviado. Pero para una dimensión de una investigación, de una violación en manada, con acceso carnal, que después cambió y se simplificó esto, como si el hecho hubiese cambiado. El tema fue así. Pero un segundo, no entraría en esa cuestión, ¿no? De simpleza. La misma palabra lo dice, juicio simple. Exactamente, para resolución de ese tipo de conflicto y conflicto
mucho más leve, ¿no? Okay. Nico, me parece Sí, que a no ver. es un dato menor. Vos arrancaste contando que la producción del programa intentó conectarse con un montón de periodistas o gente de Chubut y no quieren hablar. O sea, supongo que debe haber una presión o los chicos estos Gente serán familiares de poderosa. algo. Imagínate la presión que debe haber tenido la víctima para aceptar un juicio abreviado. No. Si los periodistas no se animan a hablar. El tema fue así, los 6 estaban, obviamente fue una violación en manada, los 6 están implicados, los 6 son culpables. Entonces, según la primera instancia fue que hubo un arreglo para que 3 de ellos se hicieran cargo del delito. De esos 3 se les puso un juicio abreviado, el cual nunca debería haber existido, porque fue una violación de 6. ¿Entendés? No pudo haber existido ese arreglo. No sé, pero yo no puedo y dejar de existió ponerme porque en el son lugar hijos de de la empresarios. víctima donde sufrió esta aberración y donde también ella trató de suicidarse. Hoy estuve leyendo un poco su historia y me imagino lo que debe sentir cuando pasa esto, Nico. No, cuando y no hay además- justicia, cuando todo queda en la nada, cuando te dicen estas cosas y la verdad que no sé cómo les da la cara. Esto es un hecho que realmente. ocurrió en el año 2012. Y recién ella se anima a publicarlo en Facebook en 2018. Imagínate. Entonces pensemos todo ese proceso de exponerse también, sin decir su nombre, obviamente por Además su protección. tenía 16 años. Por eso quiero entender esta cuestión. Ministro, voy a sumarlo a Enrique de Rosa, que me parece de los médicos peritos forenses más importantes que tenemos en el país. Tengo entendido que lo han citado también para intervenir en esta situación. Enrique, gracias por recibirnos. Un placer charlar con vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico y panel. No, el placer es mío, por favor. Bueno, Enrique, ¿qué podemos decir de esta justicia con tinte machista o de esta situación que ha determinado esta explosión en las redes sociales, en la sociedad, por esta determinación de desahogo sexual? Bueno, primer punto, que las palabras no son inocuas nunca. Cuando yo digo, por ejemplo, se mencionó ahí, crimen pasional, Sí. y eso sugiere que de alguna manera está envuelto el amor, no entiendo de lo que estoy hablando. Ahora, la idea de desahogo sexual, la verdad que me ha sorprendido y ha superado la idea de crimen pasional y demás, porque decir desahogo sexual implicaría decir en un homicidio emoción violenta justificada. Ustedes yo no sé si se dan cuenta, obviamente sí se dan cuenta, que incluir la idea de desahogo implica absolutamente quitarle responsabilidad al victimario Bueno, y alejarse a la víctima. Te sumo, Enrique, que justo como vos decís sobre el crimen pasional, en este caso, el comunicado que se acaba de establecer dice desahogo sexual doloso. ¿Quieren que les lea un párrafo para que vean la explicación? A ver si lo podemos entender entre todos y me ayuda también el ministro, me ayuda Enrique a comprender por qué justifica el fiscal esta terminología y obviamente ustedes también en casa a ver qué entienden. Dice, y lo explica así, en palabras simples arranca el comunicado, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima. Así arranca esta justificación, podría ser del término, ¿no? Acá dice, bueno, de la víctima que va a cometer un ataque sexual, que se trata de un delito y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. ¿Cómo es justificar un término que ya de base, lo acaba de decir el ministro, está errado o denota también una conducta machista? ¿Cómo deconstruimos eso? ¿Qué le decimos a las mujeres en Argentina? A ver, Enrique. No, a ver, en principio es que no se puede cambiar agregando una palabra doloso, es decir, intencional, justificar la idea de desahogo sexual. A ver, simplemente es un delito, punto, y evidentemente implica un delito, en este caso una actitud dolosa, una actitud intencional. Ahora, en concreto, las violaciones en manada, que lamentablemente en el país tenemos experiencia y han habido casos, implican un grado de indefensión de la víctima en el cual no hay ningún grado de justificación que la permita, ni siquiera que la víctima supuestamente haya condenado conductas que, y ahí viene otra palabra, propiciatorias. ¿Propiciatorias por qué? Porque en otra causa que hubo en el país se sugirió, una causa en Miramar, que la víctima, bueno, no había opuesto la resistencia que implicaba, o sea, que al no poner resistencia, Cuando dicen esas en alguna cosas, medida se había prestado a eso. no puedo creer. Es decir, es obvio que esto tiene que ver con conductas no solamente machistas, sino que no pueden ser admisibles directamente. ¿Y ahí qué le pasa a la víctima cuando se le minimiza el acto creyendo que es como casi un accidente? Me te agarraron 4 tipos, te drogaron, te violaron y no, bueno, fue una cosa menor, fue un desahogo. Digo, ¿cómo impacta eso en la víctima?
Lo que le pasa a cualquier mujer que es abusada, así sea un abuso sexual simple, la culpa, porque el trauma psíquico va asociado a la culpa, a la sensación que ha sido responsable. Se vuelve a sentir abusada además. Es una condena perpetua. Es una condena perpetua para la víctima. Lamentablemente es perpetua. Y los que tendrían que tener perpetua son estos 6 hijos de puta porque no se puede pero llamar no solo de este otra manera. caso, habilita como a todos los violadores, es una locura, chicos. Yo me pongo en lugar de la madre y de la nena, que después tuvo muchos años para recuperarse de alguna manera, tuvo intento de suicidio, después estuvo con tratamientos psicológicos. Es un daño. ¿Quién recupera eso de la nena? ¿Y los pibes están sueltos? Enrique, vos como médico forense, digo, y con toda tu experiencia en relación a todos estos temas, si tuvieras que participar ya activamente de la causa, ¿cuál sería tu primer proceder? ¿Qué es lo que harías? No, evidentemente, a ver, hay uno que no es el pericial, pero sí tiene que ver, que es proteger a la víctima. Acá hay algo obvio que no se puede, alguien dijo por ahí, porque tengo con el flow, tengo desfasaje de imagen, pero alguien dijo por ahí que se la revictimiza y es una condena de por vida. Absolutamente así. El trauma psíquico es volver a repetir una y otra vez, porque aparte están las preguntas de los demás, si no, bueno, que implican que si no tuvo algo que ver, si no es responsable. Es una condena de por vida. Entonces, primer punto, defender y proteger a la víctima, sacarla del foco de la mirada. Segundo punto, evidentemente someter a unos intensos peritajes, pero medidas inmediatas sobre los victimarios, que son eso, estuviesen alcoholizados, drogados, son victimarios. La única causal que podría existir a evaluar, y muy a evaluar, y que desaparece al actuar en conjunto, en manada, es la inimputabilidad, que evidentemente en este caso no existe. No. Y una pregunta para José, ¿cómo es ahora el proceso? Este fiscal, si se lo puede llamar, horror de fiscal, lo vamos a poner con buenas palabras, ¿sigue ejerciendo? ¿Cuánto va a tardar ese famoso juicio político? Porque acá los tiempos de la justicia son muy largos. José, ¿llegaste a escuchar? No escuché la pregunta. Repetilo, sí. Que yo quiero saber cómo van a ser los tiempos de ahora en más respecto a ese juicio político que se va a hacer y se va a ejercer sobre este horror de fiscal. Porque los tiempos de la justicia acá son muy largos. La provincia Contemple tiene un organismo que es el Consejo de la Magistratura. Se van a hacer las presentaciones con las denuncias por parte de los organismos. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? No, son de rápida resolución las causas dentro del Consejo de la Magistratura y llevan los tiempos necesarios para que se haga todo el proceso como corresponde. José, te quiero hacer una pregunta, siendo un perteneciente a la justicia, ¿no? Más allá del objetivo y de las respuestas bien, digamos, contundentes que estás dando políticamente frente a lo que te preguntamos, vos, como persona, como hombre que trabaja en la justicia, ¿qué sentís que parte de tu trabajo sea que alguien aplique esta decisión, que un fiscal maneje de esta manera una causa? Te lo pregunto como hombre, no como, digamos, no en su rol de ministro, digamos. Exacto, sacándote de tu lugar de ministro, que me parece que todas las respuestas que estás dando están buenísimas y son súper aleccionadoras, y festejo que haya un ministro en una provincia o en una ciudad como la que sucedió esto, que dé la cara y que claramente diga, no, esto está mal, hay que investigar a esta persona y esto está mal. Ahora, a vos, como hombre de la justicia, ¿qué te pasa? Bueno, a mí me pasa más como persona que yo creo que el sistema de justicia debe garantizar los procesos, la garantía debe existir, pero a uno lo asusta cuando las herramientas de garantía funcionan tan mal y cuando la utilización de una herramienta es adecuada para para resolver alguna cuestión. Ahí se cortó un poquito. Enrique, me parece que en este testimonio, digo, todo lo que estamos observando es que hay un impacto social que de verdad uno trata de empatizar o hasta acercarse a una víctima que tratamos y ojalá se siga preservando su nombre, obviamente, para cuidarla más, para protegerla. Pero digo, imagínense si a nosotros nos impacta así lo que debe ser ella, lo que debe ser su familia, sus padres, después de una resolución tan injusta en una Argentina donde demanda justicia. Ahora, en cuanto a las emociones, ¿no? Donde una chica ha atravesado todo este dolor, donde también tiene todo un entorno, ¿cómo se maneja eso? Digo, la relación, la contención, Enrique.
En realidad, lamentablemente, no se puede ya hablar de contención. No Evidentemente, estamos hablando de una causa de 2012, claro. Estamos en el 2020, han pasado 8 años. Esta chica sin duda debe tener ya un cuadro traumático instalado. Ojalá haya tenido la posibilidad de abordar inmediatamente un tratamiento, ahí sí una contención en lo inmediato. Pero pasado cierto tiempo, que se considera a veces en pocos meses, se estabiliza un cuadro que a veces se conoce como estrés postraumático, otras veces un cuadro disociativo, poco importa el nombre, pero un cuadro traumático, en el cual lo que ustedes mencionaron, en que la víctima revive una y otra vez la escena bajo forma de pesadillas, bajo forma de ideas intrusivas que llevan, y ahí también ustedes lo mencionaron, en algunos casos inclusive, en tal desesperación al suicidio. Es decir, yo les voy a poner el ejemplo concreto de un trauma colectivo que fue las Malvinas. Bueno, murieron más personas por suicidio que el hundimiento del General Belgrano. Esa es la magnitud del trauma psíquico. Cuando la justicia no entiende que está tratando con personas que sufren las consecuencias de sus actos, deja de ser justicia. Enrique, si tuvieras que analizar la cabeza de este tipo, ¿no? Cuando él habla de este desahogo sexual, con una cabeza totalmente patriarcal, ¿qué está tratando de justificar? Porque, no sé, para entender qué quiere hacer o qué quiere decir con esto. Mira, yo creo que la única forma de compararlo es imaginar qué puede haber pasado con un médico que en el hospital Garrahan atendía chicos y al mismo tiempo le sacaba fotos para una red de pedofilia. Es decir, lo hemos mencionado. Entiendo que solamente una persona que ya el término empatía sería hasta ridículo, que directamente tiene un desprecio por la vida del otro y que no puede ejercer la función, porque uno en cualquier función que implica el otro, sea médico, sea juez, sea fiscal, sea funcionario público, o ustedes como comunicadores, necesitan incorporar al otro como parte de la ecuación. Cuando a mí el otro directamente no me interesa, busco la resolución absolutamente administrativa de la causa. Y entonces un juicio abreviado me resulta cómodo, pero me olvidé completamente que hay alguien atrás. Es que cuenta como un trámite de despacho directamente. Bueno, Enrique, queremos agradecerte por tu explicación y también al ministro, a José Grazzini, a los dos, por esta explicación en este momento. Y obviamente vamos a seguir muy encima de esta situación, a ver qué pasa, que ojalá se haga justicia, algo de justicia por lo menos. Gracias a ambos, un saludo grande y un cariño de acá. Muchas gracias a ustedes. Chao.